Está en línea de Palabras Cruzadas. Agradezco estos minutos con nosotros, Gustavo. Gracias por sumarte a Palabras Cruzadas. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, muy bien. Un gusto grande poder estar contigo, aunque sea de esta manera virtual. Muchas gracias. También para nosotros es un gusto tenerte. Nos interesa empezar preguntándote, conociendo cuál es tu mirada de lo que está ocurriendo en estos momentos en el país. Bueno, mira, la verdad que lo que ocurrió la semana pasada es particularmente grave. Y es particularmente grave porque, como vos lo señalabas, las condiciones, el contexto en el que está la Argentina, y sobre todo en el que va a estar la Argentina, Fernando. La Argentina va a entrar en una etapa de pérdida de empleo, de aumento de la pobreza, de pérdida de capacidad empresarial, de pujas distributivas, de conflictos, inclusive de violencia social, de aumento de delincuencia, etcétera, etcétera, sino un contexto muy, muy complicado que todavía no se termina de exteriorizar, aunque hay signos ya, especies de iceberg sobre esto hay, y todo el mundo pero hasta que no termine de caer el velo del coronavirus no va a aparecer en su magnitud. Pero eso sabemos que se viene, lo sabe el presidente, lo sabe el equipo de gobierno seguramente. Y en un contexto como ese, hay una imperiosa necesidad de generar masa crítica de acuerdo para poder administrar lo que va a ser tamaña crisis. Va a ser imposible gestionar esa situación de la Argentina si no se provoca un espacio de diálogo, de acuerdo, de integración indispensable entre las fuerzas políticas y también entre las fuerzas sociales, las productivas y las gremiales, para poder llevar adelante, para poder enfrentar ese verdadero tsunami que va a tener Argentina. Entonces, cuando uno ve este tipo de medidas radicalizadas, este tipo de medidas que alejan del diálogo, que son introspectivas, que son verdaderos atropellos, esto que sucedió días pasados con la Ciudad de Buenos Aires es un atropello, cambian las reglas de juego. Vos sabés muy bien que un presupuesto se estructura sobre la base de unos determinados ingresos que vos tenés pensado, se planifica, y que en septiembre, en medio de la pandemia, te empiecen a quitar automáticamente recursos que los tenías otorgados y que te habían permitido planificar de determinada manera, es una medida que no reconoce antecedentes en su forma, en su aplicación, y personalmente hay estudios, en particular uno de la Fundación Mediterránea, muy serio, de Capello, que manifiesta que al menos se le está extirpando a la ciudad 2,5 veces más de lo que debería hacerse. Pero más allá de esto, el simbolismo político que esto tiene. Esto no importa nada, esto que tiene que ver con medidas como la reforma judicial, meter una reforma judicial que tiene un tufillo a solucionar problemas del pasado, de un determinado espacio político o de personas en particular, que introducirlo en este momento, donde estamos todos tan preocupados por la pandemia, lo que significó en su momento Vicentín. Hay una serie de actitudes y del gobierno que van en la línea opuesta a la que deberían llevar en un momento como este. Este es un momento donde necesariamente se debería construir un espacio de diálogo e integración y se está haciendo todo lo contrario. Y lamentablemente, desde el punto de vista económico también, Fernando. De hecho, vos sos una persona no solamente de diálogo, sino que venís de las filas del radicalismo, que fuiste ministro de un gobierno peronista como el de Schiaretti, estuviste en el gabinete de Juntos por el Cambio. ¿Por qué crees, desde tu experiencia política, Gustavo, que aún en una situación muy compleja, muy complicada para la Argentina, el gobierno nacional mantiene esta distancia, esta grieta, este no diálogo, a pesar de que predica lo contrario? Yo creo que hay un segmento del gobierno, de esa coalición que gobierna Argentina, sobre todo, y que es el que tiene el mayor poder, o te diría dos segmentos. Hay un segmento que no tiene agenda de futuro, que es el que lidera la presidenta Fernández Kirchner, y que tiene agenda de pasado, es decir, intenta resolver sus problemas fundamentalmente judiciales o de algún entorno cercano,
Y en todo caso, con alguna agenda de futuro, sectores de la cámpora o sectores de algunos movimientos sociales como el de Grabois, que tienen un lineamiento de futuro, pero realmente desde una postura que está demostrado que ha fracasado históricamente. Es una especie de futuro regresivo, ¿no? Es una especie de hipótesis setentista, un pobrismo generalizado. Se está haciendo, Argentina necesita captar divisas en el mundo. Todas las señales que le damos al mundo no es solamente para que no vengan inversiones, sino es para que las inversiones que ya están hoy en la Argentina se vayan de la Argentina. Hay señales muy duras en esto, lo de la TAM, ahora lo de Falabella, el mismo Galperín, que es el hombre más importante que tiene hoy la empresa más importante una de las más importantes del planeta, con una agenda superior. Galperín tiene una agenda superior a la de la mayoría del gabinete nacional seguramente, y se tuvo que ir a vivir a otro país. Son señales muy duras que en un país que necesita recursos, si no tenemos recursos, no hay ninguna posibilidad de tener ingreso de divisa y por lo tanto de enfrentar el pago de la deuda en el futuro. No, esto nos va a condicionar a que dentro de 4 años, porque lo que se ha hecho es patear para adelante el tema, volvamos a pensar en un default. Hoy gobernar va a tener que ser, hoy en los próximos años seguramente también, Turco, porque esto no se va a resolver de un día para otro, gobernar va a tener que ser construir paz social. Y la construcción de paz social se hace con empleo, con trabajo, no se hace con IFE ni con subsidios. Por lo tanto, es imprescindible un diálogo muy inédito, te diría, entre la política y el sector productivo para establecer estrategias de sostenimiento, de producción de empleo en la Argentina. Y eso no va a acontecer si no hay bases claras, elementales de que estamos jugando dentro del sistema republicano, que respetamos los principios democráticos y fundamentalmente que cumplimos y estamos dispuestos a cumplir irrestrictamente la Constitución Nacional como una regla de juego básica. Y eso, que debería ser común para todos, prácticamente se convierte en un programa cuando vos ves dentro de la coalición de gobierno sectores al menos que muy marcadamente no están convencidos, al menos, y dan señales en ese sentido, de que esas deben ser las reglas de juego básica para una Argentina que entienda que puede empezar una etapa de recuperación. Me quedan varias preguntas, pero por lo menos 2. Una enfocada en una actividad que conoces mucho, como es la del turismo. Hay ya varias compañías que han decidido levantar sus rutas de ida y vuelta a la Argentina. Es uno de los sectores más afectados en el mundo, es una realidad que viven muchas aerolíneas, cadenas de hoteles, es uno de los sectores más afectados mundialmente. ¿Cómo crees que va a ser la recuperación? ¿Cuánto tardaremos en volver a lo que era antes de la pandemia en el sector turístico? ¿Qué estás viendo? Bueno, como bien lo dijiste, esto fue de un impacto global. El turismo significó 10.3% del PBI mundial, 1 de cada 10 puestos de trabajo, 330 millones de puestos de trabajo en el mundo, y una industria que no dejó de crecer en forma constante y por encima del crecimiento mundial en los últimos 50 años. Pero el mundo de una u otra forma está empezando una recuperación lenta, va a ser muy lenta, va a ser muy progresiva, va de lo cercano, de lo próximo a lo lejano, pero se están empezando a dar algunos procesos de recuperación. En el único lugar donde no hay ningún proceso de recuperación es en la República Argentina. En la República Argentina hoy no terminamos a ver cuándo se va a recuperar, por ejemplo, la posibilidad de viajar por el país. Sin tránsito por la República no hay ninguna posibilidad que se restituya el turismo. Sin cabotaje, somos el único país grande del mundo, el único de la región, de los importantes de la región, que no tiene vuelos de cabotaje. En la Argentina esto implica, el turismo representa 1.100.000 puestos de trabajo. La WTTC, la World Travel Tourism Council, que reúne a los grandes actores de la industria del turismo, acaba de anunciar el día de ayer, en una nota que publicó Clarín, que Argentina perdería más de 800.000 puestos de trabajo en el sector del turismo. Cuando el sector es un sector que puede, ayudado a un proceso de recuperación, puede ser uno de los primeros que puede empezar a activar esto.
Entonces, tenemos que entender que el tiempo de la vacuna se va a extender mucho más de lo que pensamos, sobre todo la generalización. Por lo tanto, hay una etapa de convivencia con el virus que vamos a tener que hacer con protocolos sanitarios, cuidándonos mucho, pero debemos prepararnos para esto. Es imposible pensar que vamos a estar un año más sin turismo, es imposible pensar en esto porque el turismo es una de las actividades que más empleo crea en la Argentina y en el mundo entero. Bueno, y la última, Gustavo, ¿cómo ves a Córdoba? Bueno, a Córdoba la veo mejor que al resto del país. En varios sentidos. Primero por su capacidad, por la diversificación de su economía, por su empuje, por sus ganas de crecer. Córdoba tiene un perfil de eso productivo, tiene un orgullo fuerte, es una provincia con un perfil de trabajadores, de gente dispuesta a crecer, y políticamente la veo como mucho más madura, mucho más equilibrada. El peronismo cordobés es un peronismo republicano, y en ese sentido yo creo que los cordobeses, cuando digo los cordobeses me incluyo a todos los cordobeses, a los que podemos estar en el esquema Juntos para el Cambio, o en el oficialismo del gobernador Schiaretti, nuestra gran obligación es sostener esta Córdoba republicana, esta Córdoba institucionalista, esta Córdoba que respeta las instituciones, esta Córdoba que respeta la Constitución, esta Córdoba que intenta ser previsible, que puede acordar en las diferencias. Esto va a ser fundamental. Yo creo que Córdoba, Fernando, puede ser el modelo de un país mejor. En Córdoba podríamos armar políticas de Estado. Es imposible que la Argentina crezca si no tenemos 4, 5, 10 grandes políticas de Estado que se sostengan en el tiempo. Somos parte de un mundo globalizado, debemos integrarnos a ese mundo. Córdoba debe insertarse fuertemente en el mundo. Hoy lo que no sea global no va a ser, Turco, lo que no sea global no va a ser. Tenemos que revisar la relación entre productividad y empresa y academia. Córdoba tiene un perfil, es un polo de conocimiento también muy fuerte, con lo cual tenemos en el campo la producción del 16% de las divisas de la Argentina, un campo pujante. Tenemos el sector metal mecánico que seguramente entrará en alguna crisis por la transformación del automotor, pero con una gran capacidad instalada y de capacidad de readaptación que tendrá que hacer. Tenemos el sector del turismo como una enorme fortaleza que en todo el norte y el oeste cordobés, y no hablo solamente de hoteles o de agencias de viaje o de transporte, que finalmente son medios, hablo de destinos con capacidad de atraer gente a esos lugares para vivir experiencias, gente que ganando el dinero en otro lugar viene y lo gasta en nuestra provincia. Soy mucho más optimista con Córdoba, no voy a dejar de trabajar para mantener integrada Córdoba, mantener el diálogo en Córdoba. Debemos dialogar todos, tenemos una responsabilidad enorme, sobre todo porque el contexto nacional que se viene va a ser durísimo, Turco, durísimo en términos económicos, en términos sociales y en términos políticos. Entonces Córdoba tiene que ver una que puede hacerlo por la calidad de su dirigente, por su historia, por su tradición, por su hasta te diría por su espíritu. Tiene que ser de alguna manera el ejemplo de que existe la posibilidad de un país mejor. Muy interesante escucharte, como siempre, Gustavo. Gracias por estos minutos con Palabras Cruzadas y seguramente volveremos a hablar en breve. Te mando un saludo. No, al contrario. Muy, muy feliz yo de verte, sabes el aprecio que te tengo, lo conocemos hace mucho tiempo, y esta necesidad que digo, casi te diría como un suplicio, como un grito para adelante. Hay que pensar el futuro y hay que pensarlo juntos, hay que animarnos a construir el futuro juntos. Yo sueño para mi Córdoba eso, construir un futuro con una fortaleza, una masa crítica de los unos y los otros, unidos aún en las diferencias, para poder brindarle a la gente una mejor calidad de vida, Fernando. Un abrazo enorme y siempre a tu disposición. Muchas gracias.